Bueno, hola. Nuevamente tengo que grabar este video. Lo habíamos intentado hacer el otro día con una transmisión en vivo, pero internet no nos permitió que salga fluido ni nada. Entonces, bueno, vuelvo a grabarlo. He anexado varios gráficos más, así que va a quedar estéticamente mucho mejor, ¿no? Mucho más lindo. Así que buen día, buenas noches a todos. Y vamos a estudiar entonces ahora lo que sería Génesis capítulo 2. Lo vamos a tener que hacer en dos partes por lo menos, al estudio de este capítulo. Así que espero que sea de gran bendición para ustedes como lo fue para mi vida el estudiarlo, ¿no? Hagamos una oración, así comenzamos. Padre Santo, Padre amado, Rey Todopoderoso, te doy, amado Dios, gracias, papá, por la posibilidad de conocer de tu palabra, Señor mío. Sé que tengo mucho que aprender aún. Sé que día a día tú revelas aún más cosas, Señor amado. Y como dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor amado. Y por esa razón te ruego, Santo Rey, no permitas, Padre mío, que mi boca hable mentiras, Padre Santo. No permita, Padre mío, que todo lo que diga sea de engaño, Señor amado. No lo permitas, Señor amado. Antes prefiero quedarme mudo que hablar mal de tu palabra, Santo Rey. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que seas tú quien dirija, Señor amado, todo lo que se vaya a hablar, Señor mío, y seas tú quien dirija, Señor mío, la vida de quien escuche, para que no me escuche a mí, sino a ti, Santo Rey. Señor, que sea tu Santo Espíritu, Santo Rey, quien nos guíe, Padre Santo, tanto en lo que se hable como en lo que se escuche e interprete, Santo Rey. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a comenzar para tratar de que no se haga tan largo. Hay tanto que hablar de la Biblia que, bueno, tengo la costumbre de extenderme demasiado a veces en todo lo que voy hablando. Así que voy a intentar de hacerlo lo más conciso posible, pero bueno, tengan en cuenta que hay mucho, como dije recién, hay mucho por qué hablar, así que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, empecemos entonces. Yo les había comentado en videos anteriores sobre estos videos, les había pedido que los puedan estar mirando. Esto es una lista de reproducción que tengo en mi canal, donde se llama La Creación, Vista Profética, ya que cuando vimos el Génesis capítulo 1, dimos un vistazo sobre la importancia de la escritura hebrea y algunos tips y la parte cultural principalmente. Entonces yo les dije que en el estudio del día por día, yo estaba colocando acá estos videitos. Este es la introducción, donde explico por qué tomamos 7000 años y no otra medida, y lo explico con base bíblica. Después el día 1, a la luz del mundo, y así cada uno de los días, y llegamos al día 5, donde este videito no debería estar acá. Ahí está. Donde llegamos al día 5, donde hago una explicación. El día 5, digamos, si no lo vieron, igualmente hoy vamos a hablar mucho de lo que dije en este video del día 5, porque me resultaba necesario. No hablo del día 5 en sí acá en este video, sino que me resultaba necesario hacer como una primer parte o una introducción a los últimos 2 días, porque es mucha información la de los últimos 2 días, información sensible, porque tenemos que ver toda la parte de nuestra historia y del desarrollo, el desarrollo de la iglesia, el desarrollo de varias cosas que pueden ser bastante sensibles. Entonces quería darle
la importancia necesaria al tema para después que lo que se estudie de forma bien objetiva. Entonces, por esa razón, en este primer video del día 5 hago ese paréntesis, ¿no es cierto? Pero les recomiendo que los vean completo a todos estos días. Es muy necesario que lo puedan ver antes de ver este video, incluso antes de este video, porque todo lo que vamos a hablar en este video se va a basar en que ustedes hayan visto estos videos anteriormente. Estos videos son el estudio de Génesis capítulo 1. Sé que son varios y no son cortitos, son largos, incluso el día 4 dura 1 hora 20. Pero es necesario que los puedan ver porque vamos pasando por la historia de la Biblia y ahora nos restan los últimos 2 videos, 3 si contamos el del milenio, pero los principales hasta nuestro día son los últimos 2 videos, donde vamos a hacer un repaso de nuestra historia y de cómo se fue armando la historia eclesiástica junto con la historia que nos llevaría a la explicación del Apocalipsis en sí. Bueno, también esa es otra razón por la cual vamos a estar viendo todo lo que vamos a ver en este video, como todo lo que vimos en este día 5, en la previa del día 5, y es que la forma en cómo lo vamos a ver nos va a dar el conocimiento, las bases para entender las profecías escatológicas, las profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos. Entonces, considerando que esto es la base para poder acomodar todo y demás, es muy necesario que lo vean. Es muy necesario que lo vean, sobre todo, como les digo, sobre todo en orden. Así que, bueno, haciendo esa salvedad, y en mi caso, teniendo en mente que ustedes han visto esos videos, comencemos entonces con el estudio. Bueno, considerando que han visto esos videos y por tanto han empezado con Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y aquí tenemos, antes de comenzar siquiera a leer Génesis capítulo 2, quiero hacer una aclaración, que podamos ver y entender la forma en cómo está escrita, cómo Dios ha dejado escrito su palabra. Miremos esto, Génesis, de la estructura misma. Vamos a sacarlo de acá, vamos a ponerlo así, un poquito más en chico. Creo que ahí igualmente ustedes lo van a ver bien. Génesis capítulo 2 nos da toda una estructura de lo que era el Edén y de lo que posteriormente fue, digamos, la Biblia misma. Los 2 primeros capítulos, podríamos decir que hasta el tercer capítulo sientan las bases, sientan el fundamento de toda la construcción del resto de la narrativa bíblica. Y es que el resto de la narrativa bíblica, en un simple entender, se basa en lo que sucede en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? Es la restitución, el volver al hombre a estar en la presencia de Dios. En algo muy simple, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver cómo es que se maneja esta estructura, para que nosotros podamos entender verdaderamente muchas de las palabras en la Biblia, muchas de las frases que nos han dado. Es necesario que podamos entender la estructura, la intención original de la escritura misma, ¿no? De esa forma es que podemos llegar a la verdad misma, ¿no? Bueno, fijémonos. Génesis capítulo 1. Vamos a ampliarlo. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2.
Yo creo que ustedes recuerdan qué es lo que dice. Si no, ustedes síganme con su Biblia. Lo había sacado del lugar con la intención de ir leyendo la Biblia, pero bueno, ustedes cualquier cosa me siguen con la Biblia. En Génesis capítulo 1, en los primeros 2 versículos, nos da lo que podríamos decir que es una declaración general. Nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Esa declaración es una declaración general. No hay duda, Dios es el creador. En todo caso, después nos explicará por qué o cómo. Pero Dios es el creador. Entonces, en esos 2 primeros versículos hace una declaración general y contundente de Dios. ¿Quién es el autor del resto de la Biblia? En todo libro, el autor se aclara al principio, ¿no es cierto? Bien, en Génesis del versículo 3 hasta el versículo 31, o sea, después todo el resto de los versículos hasta completar el capítulo, en ese relato es un relato creacionista, donde nos dice, Dios dijo, y este fue el día 1, Dios dijo, este fue el día 2, Dios dijo, este fue el día 3, Dios dijo, el día 4, y así hasta llegar al día 6. Y nos va relatando cómo es que Dios va creando. Fíjense que Dios da órdenes, por tanto, al dar Dios órdenes, es dar leyes. Que de hecho, la ciencia de hoy en día, lo que va descubriendo son las leyes que Dios ordenó en un principio, ¿no es cierto? No es que la ciencia esté inventando algo cuando estudia la naturaleza, cuando estudia el universo mismo. La ciencia no está inventando absolutamente nada. Lo que está haciendo es descubrir, básicamente es descubrir lo que Dios ordenó desde un primer momento. Entonces, Génesis 1, de los primeros 2 versículos, es una declaración general. ¿Quién es el autor y cuál fue su propósito? ¿No es cierto? Después, los demás versículos del capítulo 1 es el relato creacionista o la ordenanza de todas esas leyes. Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 3, esa es la parte que vamos a estar estudiando hoy. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, nos habla de la finalización de esa obra, que sería donde Dios reposa, donde, digamos, se da un pago, donde normalmente se pagaría la jornada, ¿no es cierto?, donde habría restitución. Todo eso tiene que ver con la misma palabra, con la palabra reposo, ¿no?, del hebreo Shabbat. Todo eso vamos a estar viendo, que es lo que nos da esto. ¿Y por qué lo pongo separado? Porque tendría que ser el día séptimo, ¿no es cierto? Pero hay una gran diferencia. Nosotros acá podemos ver en este relato que comienza diciendo Dios dijo, y dijo Dios, o Dios dijo, y sea la luz, supongamos, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana del día 1. Tenemos esa estructura de relato con todos los días. Todos los días comienzan y finalizan igual. Dios dijo, y fue la tarde y la mañana el día 1. Distinto en el séptimo día, aparte de estar puesto en otro capítulo, tiene una estructura de escritura, una estructura gramatical muy diferente. Y ahí nos dice, este fue el final, así es como fueron construidos, y al final, en el séptimo día, Dios descansó. Entonces, vemos que el mismo relato bíblico hace una diferencia con el séptimo día, no lo relata de la misma manera que a los otros días, y ya vamos a estudiar el por qué, pero por ahora es para que ustedes sepan por qué lo puse separado acá. No fue un capricho, sino que es una cuestión de cómo está narrado en la Biblia. Desde el capítulo 2 de Génesis, desde el 4 hasta el final de ese capítulo, nos da en detalle, porque acá en el día 6, en el relato creacionista, en el día 6 nos dice que Dios crea al hombre y a la mujer, y que lo forma del barro, ¿no es cierto? Pero
en esta otra parte nos da un detalle, y ahora también acá podemos ver la diferencia. O sea, en este es un relato general, creacionista, y este es un relato detallado de cómo es que esto sucedió. Bueno, acá nos da los detalles de cómo sucedió, y nos da el detalle de la formación del hombre y de la mujer, que el hombre se encontraba solo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios lo pone lo hace que entre en un sueño, saca una costilla, de ella forma a la mujer, etcétera, ¿no es cierto? Y ya conocemos bastante bien el relato. Y Génesis capítulo 3, donde nos da el relato del pecado, y por tanto al pecar y ellos ser echados del huerto del Edén, digamos que da un inicio al plan de redención, porque es justamente ahí, en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios le dice a la mujer, dice que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una estructura general de los primeros 3 capítulos de la Biblia. Ahora, ¿por qué hago este recuento antes de continuar? Bueno, porque se supone que estos 3 capítulos, estos 3 primeros capítulos, se supone que son lo que nosotros conocemos como la ley. O sea, sé que la ley son los primeros 5 capítulos, ¿no es cierto?, de la Biblia. Pero acá podríamos tener la declaración o el grueso o la declaración general de la ley, que justamente es un relato simbólico. Por esa razón tenemos el relato creacionista, un relato simbólico de cuando Dios dicta las leyes, ¿no es cierto? En el caso de ser así, a mí se me ocurrió, digo, bueno, si esto va a representar la ley de Dios, debería estar conformada, bueno, como algo, ¿no es cierto? Como algo que se le parezca. Y cuando nosotros hablamos de una nación, en sí la Biblia es el relato de una nación, es Dios intentando tener una relación con la humanidad en este primer tiempo, ¿no es cierto? Veámoslo como una línea de tiempo así, ¿no es cierto? Dios en el primer tiempo, en los primeros 2000 años, Dios quiere tener una relación con la humanidad. Él le enseñó a Adán tenía que enseñar a sus hijos, y la humanidad en sí tenía que responder ante Dios. No lo hicieron, vino el diluvio, después la torre de Babel, y Dios comienza a darle forma por medio de lo narrado en todo este relato simbólico. Por medio de eso comienza a darle forma a su plan y llama a Abraham. Entonces, en estos otros 2000 años de historia, pasa de a 2000 años la historia, en estos otros 2000 años de historia tenemos a Abraham y a Dios por medio de Abraham, formando a su pueblo Israel, ¿no es cierto? Que es por la descendencia de Abraham, que Dios habría de bendecir al mundo entero gracias a su descendencia, que es Israel, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el relato de las 2 casas, cómo el pueblo se divide en 2, las conquistas, donde una parte del pueblo va a Babilonia y vuelve para recibir al Mesías, pero la otra parte se dispersa y se mezcla entre todo el mundo, y es a los que el Mesías llama, y después ellos, cuando vuelven a Israel, van a volver. Todavía no vuelven todos, pero van a volver arrastrando a los gentiles junto con ellos. Bueno, ese es básicamente lo que nos narra por medio de las profecías en estos 2000 años. Y ese era el objetivo de Israel en sí. Y después tenemos a Jesús viniendo a la tierra, y los otros 2000 años de historia son nuestra historia, de Jesús hasta acá, y nos narra cómo es que Israel ha bendecido al mundo entero, ¿no es cierto? Y tenemos los últimos 1000 años de historia, que es, acá viene Jesús a la tierra de nuevo, y acá tenemos el milenio, o el reino de paz, el reino de Cristo, ¿no es cierto? Narrado el milenio, que eso lo tenemos en el Apocalipsis. Bien, cuando nosotros vemos todo eso, decimos, ¿será que Dios sacó de la galera en los momentos se le ocurría? Bueno, Israel pecó,
y a causa del pecado voy a hacer este plan y lo manifiesto por los profetas. O acá sucedió tal cosa y bueno, a causa de que eso cambio un poquito el plan y voy por este otro lado. No, no era así. Dios no trabaja de esa forma. Y acá lo podemos tener, podemos ver que Dios nos manifiesta eso y nos dice, por medio de Jesús, dice, porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Exactamente esto que estamos leyendo, es lo que estoy diciendo que Dios hizo. Fue Dios, en este relato, lo que Dios hizo fue hacer el plan de obra. Y analizó y dijo, vamos a poder finalizar la obra. Una de las preguntas que normalmente la gente hace es, si Dios sabía que Adán iba a pecar, si Dios sabía que el hombre lo iba a traicionar y desobedecer, ¿para qué lo creó? Bueno, a eso era parte del cálculo de la obra. Dios sabía eso, Dios sabía el costo que iba a tener hacer esta obra. La obra no fue crear a Adán en el principio, la obra todavía está en construcción. Y eso es lo que vamos analizando en los videos previos. Por eso yo les decía que necesitan verlos primero antes de seguir con este. Sería muy bueno que los vean. Pero este relato acá es el plan de Dios y el resto de la Biblia es Dios ejecutando este plan. Eso es para que ustedes tengan en cuenta sobre la estructura del relato bíblico. Bien, entonces, como dice Jesús, porque ¿cuál de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos, ¿cuáles son los cimientos? Acá. No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Fíjense que cuando, por ejemplo, Moisés habla a Dios por medio del pueblo, porque el pueblo había pecado y Dios le decía que iba a exterminar al pueblo y iba a comenzar un pueblo nuevo por medio de Moisés, pareciera, en ese relato, pareciera que a Dios se le habría ido de las manos. El pueblo lo sacó de las casillas, básicamente. Y Moisés, ¿qué hace? Moisés le dice, Señor, ¿qué dirán las naciones que tú los sacaste de Egipto para hacerlos morir en el desierto? ¿Cómo quedará tu nombre ante las demás naciones? Y pareciera como que Moisés hace que recapacite Dios en ese relato bíblico. Sin embargo, no es así, lo podemos ver relatado en las palabras de Jesús. Él se mostró como ese hombre que comenzó a edificar, ese hombre que planeó sacar a un pueblo de Israel y parecía que no podía realizar el final de la obra. Por esa razón lo iba a exterminar. De acuerdo a esto era lo que Moisés le estaba diciendo, Señor, que no te pase esto. Sin embargo, Dios tenía todo muy calculado y necesitaba probar el carácter de Moisés, el carácter de quien estaba dirigiendo al pueblo. Así como se necesitó probar el carácter de Jesús al ir en la cruz. Eso era parte, eso era lo mismo que hizo Moisés, solo que llevado a la expresión final, al objetivo final. Y era que se ponga entre medio del pueblo y Dios y tome la copa de la ira, que es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Moisés tipificando eso. Dice, ¿o qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Entonces, fíjense que nosotros tenemos narrado en el Apocalipsis un evento en el cual podríamos decir estas palabras se pueden referir tranquilamente a eso, que es la guerra de Gog y Magog, el Armagedón que todos conocemos, ¿no es cierto? Y en esa guerra
es cuando Dios hace un cálculo o tiene un cálculo muy, muy bien hecho y sabe que Él gana. Sabe que Él gana. Y por esa razón va a la guerra. Entonces, ahí tenemos, desde el principio hasta el final de la Biblia, podemos ver que está todo muy bien calculado por Dios. Y acá en este relato, claro, por medio de símbolos, en el principio, al inicio de todo, cómo Dios iba a relatar y contarle tal cual toda la historia, no le iba a entrar en la cabeza a las personas. Entonces, mejor hacerlo por símbolos, para que a medida que se iba cumpliendo, los símbolos empezaran a cobrar vida. Y ese es lo más lindo de nuestra generación, es que podemos ver hacia atrás en la historia y podemos ver el cumplimiento de todos esos símbolos. Entonces, si nosotros vamos a pensar y pensamos qué se necesita para crear una nación, ¿no es cierto? La nación, en este caso mi nación, la nación argentina, en el momento de ser creada nación, lo primero que tuvieron que hacer era sentar las bases, sentar el fundamento de esa nación, creando una constitución, porque por medio de una constitución es donde después de ahí, en base a esa constitución, es que se van a derivar las leyes, se van a formar las leyes. Toda ley que se forma en una nación siempre tiene que ir de acuerdo a la constitución de esa nación. Todo acto que se haga, la policía, toda entidad gubernamental, los presidentes, el tipo de voto, todo lo que va a guiar, lo que va a formar la nación, tiene que estar narrado en su constitución. Todo tiene que hacerse en base a esa constitución. Por esa razón, después hay algunos problemas que pueden llegar a surgir cuando las cosas no se hacen conforme a la constitución del país, porque esto es lo que nos tiene que guiar, esto es lo que le va a dar forma al país. Y de hecho, nosotros cuando hablamos de Jesús, por ejemplo, del milenio, hablamos de su reino. Y un reino, o sea, él está formando una nación, él está formando un reino, y por tanto, antes de que ese pueblo se forme, antes de que ese pueblo empiece a tener habitantes, Dios necesitaba tener una constitución. Y fijémonos, ¿no? Y miren qué dato curioso, ¿no? Cuando nosotros vamos a la Constitución argentina, en este caso Argentina, pero esto es la misma estructura para casi todas las constituciones en todo el mundo, nosotros tenemos un preámbulo. De hecho está titulado, al menos en la Constitución argentina, está titulado exactamente con esta palabra. Nosotros tenemos un preámbulo, donde en este preámbulo cumple la misma función que Génesis 1, los dos primeros versículos, Génesis 1, del 1 al 2, y es una declaración general. ¿Quiénes son los que participan en esa constitución y más o menos cuál es el objetivo que tendrían? Eso es lo primero que inicia una constitución. Después tenemos la redacción de los artículos o las leyes. En este caso yo le puse leyes acá, pero es la redacción de los artículos. Artículo primero, artículo segundo y todo lo que va a contener esos artículos. Como yo les dije, fue narrado por símbolos, pero en esto de los siguientes capítulos de Génesis 1 y el capítulo 2 de Génesis, donde tenemos el relato creacionista, que son todas las leyes que incluso la ciencia todavía sigue descubriendo, y también las leyes que atañen a la espiritualidad. O sea, la Biblia siempre va a tener dos relatos en uno. El relato donde podemos verlo de la forma literal, lo que atañe a nuestras vidas. Por ejemplo, Dios dijo, formó un vaso, y después la parte espiritual, lo que va a contener ese vaso, supongamos que sería la parte espiritual. Siempre va a haber dos relatos. Lo físico va siempre en paralelo con lo espiritual en los relatos bíblicos. Por esa razón nosotros tenemos un relato creacionista donde atañe a las leyes físicas que todos vemos en nuestro día a día,
pero a su vez son leyes espirituales que se van cumpliendo y lo podemos ver que van cumpliéndose a lo largo de la historia. Esos son símbolos de algo que se irá cumpliendo a lo largo de la historia, y eso es lo que vengo explicando en los otros videos. Y tenemos el final de obra, donde nos lo deja por aparte, y de hecho lo dice en Génesis capítulo 2, dice que Dios lo santificó, y santificar quiere decir eso, dejarlo aparte, apartarlo, ¿no es cierto? Y el detalle de cómo se forma el hombre y la mujer. Todo esto es lo que se va a ir cumpliendo a lo largo de la historia, por tanto esto es fijo, esto no se cambia, esto es lo que nos da firmeza en nuestras creencias, y es la redacción de las leyes o los artículos, que esto también ocurre en una constitución. Y al final, en Génesis capítulo 3, que nos narra que, bueno, la mujer que come, le hace caso a la serpiente, come y demás, y ahí entra el pecado. Esto es lo que en una constitución, al final de todo de dictar todos los artículos, una constitución, o al menos en este caso la Constitución Argentina, pone lo que son la disposición transitoria. ¿Qué es lo que son esta disposición transitoria? Son como unas leyes transitorias, o es sí, no llegan a ser leyes porque no son leyes, pero sí son como unas declaraciones transitorias que van a guiar la estructura de esa nación al inicio, hasta que la ley entre, o la constitución entre en una completa vigencia. O sea, ¿qué es lo que en la constitución siempre se habla y se dice? Que se tiene que tener, supongamos, al presidente, a la policía formada de tal forma, el Senado formado de tal forma, y esto y lo otro. Bueno, hasta que todo eso logre estar en completo vigor y se logre formar por completo, están las disposiciones transitorias que van a guiar esa nación, ¿no es cierto?, hasta que todo eso entre en completo vigor. Y esto es lo que este relato de Génesis 3 es lo que guió al inicio de la humanidad, es lo que guió, lo que les dio esperanza y demás, lo que les hizo ver un pantallazo del mismo plan de Dios, hasta que Dios empezó a formarlo por completo por medio de su pueblo de Israel, cuando Dios lo llama y demás, para cumplir así toda su palabra. Entonces, podemos ver cómo Génesis, los primeros 3 capítulos, en realidad son los que dan toda, podríamos compararlo con el armado de toda una constitución para formar una nación. Realmente esto es maravilloso. A mí me maravilló cuando lo fui descubriendo, lo fui narrando, porque de verdad Dios sentó las bases y se hizo viva las palabras de Jesús en Lucas 14. Se hizo totalmente vivo, porque realmente Dios no dejó nada librado al azar. Él planificó todo desde un principio. Y Él, como dice también su palabra, Él reveló desde el inicio de la creación lo que habría de venir para el mundo entero. Es maravilloso nuestro Dios, es maravilloso como Él funciona y como Él nos ha narrado la Biblia para que nosotros creamos en Él, porque Él lo hizo eso. Dice, te lo digo desde un primer momento, lo dijo Jesús, se los digo desde un primer momento, para que cuando suceda crean en mí, ¿es cierto? Entonces, el relato de la Biblia, y cuando lo vamos estudiando y vemos cómo se va cumpliendo, tiene que ser para que nuestra fe se refuerce en Él, para que nuestro creer sea siempre Él y no tengamos duda de que Él es nuestro Dios y que Él cumple, Él es fiel. Bueno, veamos entonces Génesis 2, desde el versículo 1, nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios
al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, vieron que, como les decían, el día séptimo no está narrado de la misma manera que los otros 2 días. Tiene una narrativa diferente. Y por esa razón es que lo estudiamos aparte, lo estudiamos de una manera diferente. Y este día séptimo es un día que ha causado mucha polémica, mucho debate. Y no quiero entrar en un debate teológico de esto ahora, de que si tenemos o no que guardar el sábado ni nada. Hoy en día, ahora no quiero entrar en eso. Pero sí quiero explicarles por qué es importante este día, este relato, por qué es importante y que lo tengamos que tener muy en cuenta. Así que veamos entonces un poquito de esto. Cuando habla y dice que Dios reposó, es la palabra en la concordancia Strong es la palabra número 7673 y es la palabra Sabbat. Hoy en día se está pronunciando mucho, por tanto es cuando dice Dios reposó, habla de la palabra Sabbat y significa cesar, cesó, cesará, cesar de reposo o reposar, desistir de algún esfuerzo. Y de esta manera está traducida en la Biblia. No siempre que está la palabra en la Biblia Sabbat significa día de reposo. Muchas veces, por ejemplo, cuando, no sé, David cesó de hacer tal cosa, bien, ahí está incluida la palabra Sabbat. Entonces, la palabra Sabbat está en varias traducciones y no siempre lo van a encontrar en sus Biblias como día de reposo. Por eso, si quisieran hacer un estudio, digamos, más profundo de esta palabra, tendrían que agarrar este numerito. Vamos a suponer, si tienen una Biblia con número Strong, supongamos que se venden las Biblias Reina Valera, que tienen incluido el número Strong. Si ustedes tienen una Biblia de esa, lo que van a hacer, vamos a ponerlo de ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner este ejemplo. Si ustedes tienen una Biblia Reina Valera, supongamos, con número Strong, se les debería ver muy parecido a esto que tengo en pantalla. Perdón. Ahí está. Se les debería ver parecido a esto. Ustedes van a tener el relato y entre medio van a tener estos numeritos, ¿cierto? Este numerito que está acá en violeta. Ahí entre medio van a tener esos numeritos. Esos numeritos es lo que corresponde al diccionario Strong. La H es de hebreo. En el Nuevo Testamento, en vez de una H, van a tener una G. En este caso es hebreo. En el Nuevo Testamento va a corresponder a griego. Y ese es el numerito en el cual ustedes lo van a ir a buscar en el diccionario Strong. Ustedes abren el diccionario y buscan el numerito del lado que corresponde al hebreo, y ahí les va a dar cuál es la palabra original que se usó en esta frase. Entonces, en esta frase después hubo la palabra que corresponde a esa traducción, es la palabra 1961, y si ustedes la buscan van a ver que es la palabra Hayá, que significa existió. Entonces la frase después hubo es la frase existir, ¿cierto? Existió, aconteció, hubo, ¿no es cierto? Aconteció hambre en la tierra, en este caso. Y así es como ustedes pueden ir y corroborar cada una de estas frases. Por ejemplo, fíjense, acá habita como forastero, y la frase es gur, ¿no es cierto? Esta frase gur, esta palabra gur, es básicamente invitado, un forastero, o dice llegar a un lugar extraño, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo es que se van armando las traducciones.
Y es muy bueno para que ustedes la puedan ver. Entonces, cuando ustedes tienen una Biblia con estos números, a medida que la vayan leyendo, ustedes van a poder ver que los números no siempre están traducidos, o las palabras no siempre están traducidas de la misma manera. Ustedes, a medida que la van leyendo, pueden ir comprobando que, las distintas traducciones, viendo obviamente la palabra, el número de la palabra, y van a ir comprobando las distintas traducciones. Es una muy buena ayuda. Si la tienen en digital es más fácil, porque en digital, bueno, ustedes simplemente ponen en el buscador y les da todo el resultado. Pero bueno, si la tienen en escrito, en libro, lo mismo se puede hacer, nomás que es un poquito más laborioso, un poquito más lento, nada más. Bien, entonces seguimos con esto. Eso como para un dato de los recursos de estudio que podemos tener. Entonces, eso es la palabra Sabbat, o la palabra que se traduce como que Dios descansó. Pero también nos dice Dios lo santificó a ese día, ¿no es cierto? Que santificar es la palabra Kadash o Kadosh en otra, porque esto es la transliteración, es tratar de escribirlo de la forma más parecida como se pronuncia, y bueno, depende ahí también de dónde haya sido la traducción. En Centroamérica, por ejemplo, no pronuncian Shabbat, pronuncian Chabat. Entonces ellos a esta parte la escriben con CH, porque es una transliteración, es una forma de acercarse a la pronunciación de ellos. Entonces, bueno, en este caso pasaría lo mismo. También se podría traducir como Kadosh, ¿no es cierto? Que es santo, Kadosh, santo, Kadash, santificar. Entonces, la palabra esta corresponde al diccionario Strong 6942, y significa santificado, santificó, santificados, ser apartado o consagrado. Entonces, cuando Dios dice que santificó ese día, es que lo aparta, lo deja para un uso especial. Y por esa razón tenemos, como yo narraba en los videos anteriores, este relato que va ocurriendo cada 2000 años, excepto el último milenio, que ocurre apartado, ocurre en una fase diferente, ¿no es cierto? Dios lo apartó, y al mismo tiempo acá tenemos, de forma narrativa, tenemos apartado este relato, porque no ocurre, no está relatado exactamente igual que los primeros 6 días, sino que está relatado diferente. Entonces, en base a esto, lo que tendríamos que ver es la importancia de esta estructura, de esto que Dios fue armándolo en base al número 7. ¿Por qué Dios lo arma en base a este número 7? Bueno, veamos entonces un poquito de esto. Vamos a tratar de hacer... Ahí está. Lo primero que tendríamos que ver es por qué 7, ¿no es cierto? Son 7 días narrados en esto de la creación. Esto lo fui explicando en los otros videos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acá. Son 7 días narrados de la creación, donde en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 10, Pedro nos dice que, hablando Pedro de la creación, del principio del mundo y las promesas de Dios, Pedro dice: no olviden, hermanos, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Esto nos dice Pedro acá en su segunda carta, y esto lo hace para darle aliento a la iglesia que estaba en ese lugar, porque dice, había muchos que se estaban burlando, decían: pero Dios, ¿dónde va? ¿Cómo? ¿Cuándo es que va a venir? ¿Se acuerdan que los discípulos, incluso cuando Jesús se sube al cielo, ellos le dicen: ¿cuándo se establecerá tu reino? O sea, ellos mismos estaban esperando eso, y seguramente se había dado una promulgación de eso, y hay una expectativa muy grande sobre el establecimiento del reino. Bueno, en ese caso, en la época de los romanos, tendría que Jesús haber destituido a los romanos, haber exterminado a todos los paganos,
y empezado su reino, y no ocurrió. Entonces hay una buena base de por qué le decía, pero no pasa nada, Jesús murió, ustedes dicen que resucitó, pero bueno, no pasa nada, Dios no cumple las promesas porque todo está igual desde el principio de la creación. Y ahí Pedro les dice, no se olviden que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y en eso se basa nuestro estudio de un día, 1000 años, 2 días, 2000 años, 3 días, 3000 años, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo milenio, ¿no es cierto? Y esto Pedro lo saca de Salmos 94, donde también nos dice básicamente lo mismo. Entonces, veamos, ya hemos dicho que la Biblia la ley es el símbolo, es un símbolo, es una sombra, es un ejemplo o una práctica de lo que habría de suceder en un nivel mayor. Y esto es lo que se practica quienes guardan el sábado, o al menos quienes entienden el propósito, ¿no? El propósito de guardar el sábado tiene que ver con esto. Hay quienes lo pueden guardar por religiosidad, por muchas otras razones, pero bueno, al menos el propósito dentro de la Biblia tiene que ver con esto. Un día representa 1000 años, ¿no es cierto? Entonces, los primeros 6 días de historia, Dios permite que el hombre obre conforme a su voluntad. Ustedes pueden elegir o no seguir a Dios, básicamente, ¿no es cierto? Él nos deja que nosotros tengamos nuestra elección. Si queremos pecar, si queremos seguirlo a Él, si queremos vivir en santidad o no, ¿no es cierto? Todo esa elección nos deja durante 6 días. Pero en el séptimo, en el milenio de Cristo, se hará solo su voluntad. Él es el Rey, Él es el Señor del día séptimo. Él es el dueño, ¿no es cierto? Y por tanto toda la autoridad es de Él. Y ahí se hará solo su voluntad. Ya no habrá tiempo para hacer la nuestra. Ahí se regirá todo sí o sí por su voluntad. Eso es lo que debería representar o debería meditar todos los días sábados. Por eso Dios quiso que se recalque bien en nuestras mentes este concepto, que tenemos tiempo durante 6 milenios, porque en el séptimo es su día, su milenio, su reino, donde todas las naciones se regirán conforme a su voluntad, antes de entrar al cielo nuevo y tierra nueva, que es nuestra tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que representa ese sabbat semanal, ese reposo semanal. Y vamos a ver si la Biblia nos respalda en esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Veamos Éxodo 31. Vamos a corroborar antes. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Uy, ya llevamos 48 minutos de grabación. Se me fue la hora, disculpen. Éxodo 31, 13. Éxodo. Vamos a hacer Éxodo 31. Vamos a ponerlo sin los numeritos. En el 13 nos dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. Y acá nos dice la razón. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico, que los aparto, que los dejo aparte para un uso especial. Entonces, esta es una de las razones por la cual se deberían guardar el sábado, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey. Y fíjense, si nosotros vamos a ver alguna otra traducción, esta me gusta mucho, la mayoría de las veces como lo traduce, que es la palabra de Dios para todo. Dice: dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso, ya que será una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Así sabrán que yo soy el Señor que los santifica. O
sea, es como una marca, como un sello que Dios está poniendo en su pueblo. Esa es una de las grandes razones, Éxodo 31:13. Veamos la otra, Isaías 56, del 2 al 7. Isaías 56, del 2 al 7, nos dice: bienaventurado el hombre, o sea, fíjense, somos bienaventurados quienes hacen lo que va a narrar acá. Bienaventurado, que la palabra bienaventurado, que es, normalmente nos han dicho que es doblemente feliz, sin embargo no. La palabra bienaventurado significa bendecido por Dios, el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Fíjense, que guarda el día de reposo. Y fíjense el título que tiene este pasaje. Esto es en la Reina Valera: salvación para los extranjeros. Y si nosotros leemos el pasaje desde el número 1, dice: así dijo Jehová, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. O sea, no se va a centrar solo en una generación, sino que en todas las generaciones. Dice que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. ¿Por qué diría el extranjero esto? Porque no está en pacto, porque se da cuenta que ha pecado toda su vida y dice: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga esto el extranjero, dice Jehová. Y el eunuco, aquel que no tuvo prole, no tuvo descendencia, dice: he aquí, yo soy árbol seco. Y Jehová les dice: no digan eso. Y dice: porque así dice Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y recojan y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré y nunca perecerá. Y a los hijos de extranjeros que sigan a Jehová para servirle y hablen en nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense que exactamente ¿cuándo se cumple? Casa de oración para todos los pueblos. Vamos a terminar el relato. Así dice Jehová el Señor, el que reúne los dispersos de Israel, que eso es lo que hablábamos recién, y aún juntaré sobre él a sus congregados. Bien, ¿esto cuándo se cumple? ¿Quién fue la salvación? Porque él dice: cercana está mi salvación para venir. ¿Quién era ese? Bueno, acá veamos esto. Vamos a ver. Vamos a pasarlo a el diccionario Strong. Y vamos a ver, dice: cercana está mi salvación. Veamos la palabra salvación. La palabra salvación, fíjense cuál es: Yeshua. Lo que después se transliteró y se tradujo en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, como Jesús. Yeshua, al pasarlo al griego, es Jesús. Fíjense, Yeshua, si nosotros vamos a buscarla, para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos, vamos a buscar, supongamos Lucas. Acá tenemos a Lucas y vamos al relato donde nos dé el nombre de Jesús. Acá tenemos el relato. Acá tenemos la palabra Jesús. No estaba ahí. Estando Jesús. Uy, che.
Disculpen, no pusieron Jesús por una cuestión de, no estaba en la traducción, ¿ven? No está la palabra Jesús, solamente lo añadieron en la traducción porque se suponía que era él nada más. Por eso se me perdió. A ver. Aquí tenemos. Acá está. La palabra Jesús, acá lo tenemos en el griego Jesús, ¿no es cierto? Dice de origen hebreo. Y fíjense, ahí está. La palabra Yehoshua, hebrea, que es la que se traduce como Josué, es la contracción, fíjense si nosotros la podemos seguir, vamos a buscar la palabra hebrea de Yehoshua, y se forma con la palabra que da a, digamos, a Jesús, ¿ve? Acá la tienen, Yeshua, que es lo que dice el líder judío, Josué, y es un compuesto de Oseas, libertador, salvador, y Yeshua, o sea, que la palabra Yeshua, la palabra salvación, es la que forma el nombre de nuestro Salvador, de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, exactamente cuando Dios está diciendo acá en Isaías, está diciendo, cercana está mi salvación, cercana está mi Yeshua, nos está hablando de Jesús, nos está hablando de aquel que vino a salvarnos y dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, es muy significante porque sabemos que Dios está hablando de Jesús acá, porque sabemos que eso es lo que Él vino a hacer, que Él vino a salvar. Entonces, pero aún más interesante es que nosotros lo podamos comprobar con la escritura misma, con las palabras mismas hebreas. Por eso es tan importante conocerlas. Donde dice, cercano está mi Yeshua, mi Jesús. Cercano está mi Jesús, la salvación para venir a la tierra y mi justicia para manifestarse. Y ahí, en ese contexto, Él dice que guardemos el día de reposo. Y cuando finaliza dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Exactamente las palabras de Jesús. Cuando Él se enoja en el templo y dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, Él cita este versículo porque en ese templo, en esa casa, no debía haber pecado y deberían estar mostrando la gloria, mostrando la perfección de la voluntad de Dios para todos los pueblos. Eso es lo que deberían haber estado haciendo. Y no lo estaban haciendo. Entonces, eso fue lo que Jesús reprendió en ese momento y citó este versículo. Por eso es tan importante es esta parte, ¿no es cierto? Veamos entonces Isaías 58, 13 y 14. Versículo 13 y 14. Isaías 58. Vamos al 13. 13 y 14 nos dice, bueno, fijémonos desde el principio a dónde nos va llevando este relato, ¿no es cierto? En Isaías 58 nos viene hablando, bueno, el ayuno falso y el genuino, nos viene hablando de aquel día donde Dios traerá juicio a todas las naciones, dice. Y dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Fíjense, por mucho tiempo se ha dicho que la ley es esclavitud, la ley es maldición, hay personas, incluso no me lo han dicho de forma directa a mí porque trato de no cansar a nadie, pero sí lo he visto muchas veces con personas que quieren convertir a la fuerza, digamos. Hay muchas personas que te hablan del sábado hasta por la sopa y bueno, con eso sí.
terminan teniendo un efecto contrario, porque demuestran altivez, demuestran egoísmo, demuestran muchas cosas feas en las cuales yo no estoy de acuerdo para nada. Cada persona necesita analizar, entender y sea lo que sea que practique, hacerlo a conciencia. No por costumbre, no por fuerza, no por imposición, sino a conciencia. De esto nos habla Dios, que si nosotros lo servimos a Él, que sea en conciencia. No porque Él nos va a dar algo o porque Él nos prometió algo o por lo que sea, sino a conciencia, porque simplemente porque Él es Dios y porque de verdad estamos queriendo servirle a Él. Esa es la intención original. Hay mucha gente que no está respetando eso a la hora de predicar. Y yo trato, no digo que siempre lo haga, pero bueno, al menos trato de sí respetar. Mi intención es simplemente llevar el contenido y después que cada persona tome su decisión y que sea a conciencia. Pero fíjense, las veces que se critica en contra del sábado, en contra de la ley, en este caso Dios le dice, si retraes tu día, del día de reposo, tu pie, o sea, si no lo estás pisoteando, si dejas de hacer tu voluntad en mi día santo, le dice Dios, del día que yo he escogido, dice, y lo llamas de delicia, o sea, tenés que disfrutarlo, porque lo del día santo, lo del día sábado está narrado en Levíticos 23 y es una de las fiestas. Se debe hacer fiesta, debe ser un día de alegría, de mucha felicidad. ¿Por qué? Porque ese día está representando el reino de Cristo y no vamos a estar angustiados en ese reino. No voy a estar pensando en mi trabajo en ese reino, no voy a estar pensando en a ver qué cocino, qué hago, qué no hago, etcétera. No, todo lo que para vos simbolice el reino de Cristo, hacelo ese día. O representalo más bien ese día. Trata de mantenerte en santidad, pedir perdón, estar en oración, en lectura de la palabra. Hace fiesta, cantar canciones alegres. A eso se refiere, ¿no es cierto? Representemos el milenio en ese día de la semana, porque es lo que es la sombra del del año 7000 o del reino de Cristo. De eso es lo que habla. Si lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová y lo veneras, fíjense, todos cuando dicen, vos porque sos un fanático del día sábado, o estos que andan adorando al día sábado, y dice, bueno, pero la Biblia lo dice, y si lo veneras, ¿no es cierto? No andando, ¿de qué forma lo veneramos? No andando en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras. Bueno, sí, yo estoy descansando, pero a ver, hablemos de cómo vamos a irnos de vacaciones. No, hablemos de Dios. Si este es el reino, si esto representa su reino, entonces hablemos de Él, de sus grandezas, de sus proezas, alabémoslo. Cantemos canciones, que sea un día dedicado para Él, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos eso, dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Fíjense que está hablando de antes de Moisés, porque todos dicen, no, la ley de Moisés. No, él está prometiendo, si veneramos este día, él está prometiendo la heredad de Jacob antes de Moisés. E incluso ni siquiera le está llamando Israel, le está llamando Jacob. La heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Wow! Qué lindo lo que representa ese día, ¿no? Y eso es lo que representa esto, el séptimo milenio. Nosotros hoy estamos acá. Jesús vino acá, en el cuarto día. Por tanto, sus discípulos y demás hicieron su obra al inicio de este quinto día. Hoy nosotros estamos en el sexto día para finalizarlo, ahí cito de finalizarlo. Y estamos por entrar al séptimo. Vieron que la representación de este día excede a
a los judíos, excede a los adventistas, excede a todas las ideas preconcebidas que podríamos haber tenido, excede a todo eso este día. Es representar o tener en memoria, recordar la gloria misma de Dios y su misericordia por cada uno de nosotros por medio de Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que representa este día. Este día sí o sí nos tiene que recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque si Él no hubiese venido al mundo y no hubiese muerto en la cruz, nosotros no tendríamos acceso al séptimo día. Nosotros no tendríamos acceso al séptimo milenio. Esta sombra de todos los días sábados no se podría cumplir sin Jesús. Sin Jesús es imposible que se pueda cumplir lo que se representa en el día sábado. No habría acceso a otra cosa. Por eso Él es nuestra salvación y en Él debe ser exaltado y glorificado todos los días sábados, si lo guardan por lo menos. Todos los días sábados debería ser exaltado y glorificado porque Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del Sabbat, ¿no es cierto? Y para finalizar esto, leamos Isaías 66:23. Veamos Isaías 66:23. Fíjense, cuando nosotros leemos esto en Isaías, Dios viene hablando de, el pobre y el humilde de espíritu y demás, y nos habla en esta última parte del juicio final y la gloria del Señor. O sea, estamos hablando de mucho tiempo después de la venida de Jesús en el año 4000. Estamos hablando de ya casi cielo nuevo y tierra nueva. Ya estamos hablando del reino mismo de Cristo. Vamos a leerlo desde acá, desde el 15 vamos a leerlo. Dice, ¿por qué aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor? Vamos a achicar esto, ahí está. Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y la abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Los que comen carne de cerdo, ¿viste? Esto es parte, lo resalto porque es parte de la ley. Y estamos hablando de cuando Jehová venga a hacer juicio. Dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juzgar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan arcos, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. O sea, se hará una recolección de todas las naciones y las traerán. Esto es, si nosotros vamos leyendo Zacarías, y estaría lindo poder hacer un estudio sobre el milenio en este caso, pero esto es todo lo que nos narra de lo que se hará en el milenio. Esto es exactamente lo que habrá de ocurrir en el milenio cuando nosotros lo leemos en las profecías. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y las tierras nuevas que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. ¿Qué es lo que pasaba de mes en mes? Lo que nosotros conocemos como luna nueva o Rosh Hodesh en el hebreo, donde se hace todos los meses. Cuando hay luna nueva se hace una fiesta. Esto está narrado también en Números capítulo 10. Y de día de reposo en día de reposo, otras de las fiestas de Dios, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán, y fíjense, para que ustedes tengan incluso aún más confirmación. ¿Cuándo ocurre lo que dice esto? Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron en mi contra,
porque su gusano nunca morirá. Exactamente lo que decía Jesús, ¿no es cierto? En Mateo 24, que serán arrojados al lago de fuego donde el gusano nunca muere, ¿no es cierto? Dice, ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Fíjense que en este contexto de cuando esto está sucediendo, dice Jehová, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay muchos pasajes más que podríamos estar citando acá y demás, pero mi intención no es hacer todo un estudio teológico de este día, sino que ustedes puedan ver. Me resultó necesario mostrarles estos pasajes para que ustedes puedan ver la importancia de este día. En este caso estamos viéndolo desde la semana nomás. Pero la importancia de este día en el relato bíblico. Ahora, voy a cortar para que no se haga muy largo este video y lo vamos a hacer en dos partes. Pero quiero, antes de cortar el video, quiero mostrarles, por favor, si vos no estás guardando el día sábado, no te asustes. No te asustes, yo no te estoy queriendo convencer de nada, yo solamente te estoy queriendo mostrar los versos en la Biblia y la importancia de esto. Después toma tu decisión, te pido por favor escucharlo todo, escuchar la segunda parte y después toma tu decisión. Eso sería algo de sabios. Pablo mismo dijo, escudriñando todo, estudiando todo, pero retengan lo bueno. Entonces, escúchalo y que sea, después ponerlo en oración y que sea Dios quien te dé el retener lo bueno. No juzgues con prejuicio, no juzgues con ideas ya preconcebidas, sino juzga conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios te revele en oración. Juzga conforme a eso, tanto esto como todo lo que ocurra en tu vida, ¿no es cierto? Pero antes de entonces pasar a cortar el video, quería mostrarles lo que vamos a estar estudiando, que son las distintas simbologías de la Biblia, ¿no es cierto? Que también tienen que ver con número 7. El candelabro, los 7 ojos, los 7 cuernos, las 7 fiestas con su cumplimiento en Jesús. Los siete sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 iglesias, lo de sembrar el año sabático, lo de Jacob y Raquel, etcétera, el sacerdote, Elías, Naamán, tenemos acá a la mujer esta que Eliseo le sana el hijo. Tenemos a Talía con el rey Joás. Vamos a tener varios de estos estudios y te espero en esta segunda parte para que los veamos con un poquito más de detalle. Esto es para que no se haga tan largo este primer video. Así que Dios te bendiga. Y espero que veas la segunda parte de este video.